Como una aplicación de los arreglos unidimensionales, se va a implementar el tipo de dato conjunto. Bueno, un conjunto es una colección no ordenada de elementos y además la cardinalidad define el número de elementos que tiene un conjunto. La idea entonces es que vamos a representar objetos de tipo conjunto en la computadora. Para tal efecto vamos a crear un tipo de dato conjunto. Cuando se crea un tipo de dato, ya puede ser utilizado como cualquier otro tipo del lenguaje. Un tipo de dato es una representación concreta en memoria y un conjunto de operaciones asociadas a esta representación en memoria. En el caso del conjunto se requieren dos elementos. Uno, una forma de representar esa colección de elementos no ordenados. Entonces hacemos uso de los tipos de datos que ya proporciona el lenguaje C. En este caso vamos a hacer uso de un arreglo en el cual vamos a ir almacenando los elementos del conjunto. Un arreglo en el cual se va a definir de antemano el número máximo de elementos que puede tener el conjunto. En este caso, el conjunto puede tener hasta 10 elementos. Recordemos que en C o en C++ los arreglos empiezan en la posición 0. Además, necesitamos una variable que indique cuál es la cardinalidad del conjunto. Por ejemplo, si se tuviera el conjunto A con estos elementos, la representación en memoria se tendría el elemento 3, el 7 y el 5, no importa en qué orden, y la cardinalidad sería igual a 3. Es decir, aunque yo tuviera acá más valores, no los estaré considerando. Únicamente se van a considerar los primeros 3 datos. De aquí en adelante no son significativos para el conjunto. Es como reservar un espacio máximo, pero luego nada más decir hasta dónde va a tener válido, dependiendo de los números del conjunto. Además, vamos a necesitar un conjunto de operaciones que van a trabajar sobre ese conjunto. Las operaciones que vamos a trabajar primero son a nivel de conjunto. Por ejemplo, la operación iniciar el conjunto para que cada que se cree un nuevo objeto de tipo conjunto se empiece con conjunto vacío. ¿Cómo se representaría el conjunto vacío? Con cardinalidad igual a 0. No importa lo que yo tengo aquí, si cardinalidad es igual a 0, indica que no tiene elementos. Se va a implementar la función miembro que indicaría si un elemento pertenece o no al conjunto. La operación agregar elemento, la operación imprimir los elementos del conjunto y la operación borrar. Estas operaciones serían a nivel de conjunto, nada más estaría trabajando con un conjunto. Después vamos a implementar la función unir, en donde ahí sí se tomarían dos conjuntos y como resultado se daría otro conjunto. La operación intersectar y la operación igual, que indicaría si dos conjuntos son iguales. Primeramente vamos a definir de manera abstracta lo que van a ser las operaciones. Entonces, la representación en memoria del conjunto va a consistir en un arreglo de un determinado número máximo de elementos que pueda contener
y de una variable que se llama cardinalidad, en la cual nos va a indicar el número de elementos que tiene el conjunto, y es la que vamos a utilizar para ver hasta qué número es significativo del arreglo. Las operaciones, la operación de inicio no va a regresar nada, y la modificación en el objeto es que va a poner cardinalidad igual a 0. Para cuando se cree un conjunto, se cree como conjunto vacío. Entonces, cuando se tenga cardinalidad igual a 0, va a significar que el conjunto está vacío, que no tiene elementos. La operación miembro, la cual va a recibir un valor, ¿sí? Y me va a regresar falso o verdadero. Dependiendo si el valor que recibe en esta variable se encuentra o no en el conjunto. No se va a hacer ninguna modificación en el objeto. Por ejemplo, si se tuviera el conjunto 3, 7, 2 con cardinalidad 3 y se recibiera la función miembro 7, esta función me regresaría verdadero porque el 7 pertenece al conjunto. Si en X recibiera yo el valor de 9, esta función me tendría que regresar falso. La función agregar también va a recibir un valor, me va a regresar falso o verdadero, porque no siempre se puede agregar un elemento al conjunto. Si el conjunto estuviera lleno, mi cardinalidad tendría 10, y eso indicaría que yo ya no puedo agregar ningún elemento. Además, por definición, el conjunto no puede tener elementos repetidos. Por ejemplo, si yo tengo este conjunto y recibo agregar 7, la función me tendría que regresar falso porque el 7 ya forma parte del conjunto. En el caso de que se puedan agregar, se tiene que modificar el objeto. Se tiene que agregar la X al arreglo y se tiene que modificar cardinalidad. Si yo recibiera aquí el 4, tendré que agregar el 4 a lo que me indica la posición de cardinalidad. Es decir, en el arreglo de Helms, en la posición cardinalidad, voy a poner esta variable que estoy recibiendo aquí. Y además tendría que modificar la cardinalidad para aumentarla en 1, porque ahora ya tengo 4 elementos. La función imprimir no va a dar ningún valor de retorno, no va a modificar la memoria del objeto, y lo único que va a hacer es que va a imprimir los datos del conjunto. Es decir, si cardinalidad tiene 4, va a recorrer el conjunto desde 0 hasta cardinalidad menos 1, que es la posición del 3, y va a imprimir 3, 7, 2 y 4. Recuerden que después de este valor, todo lo que tenga aquí no es significativo para el objeto conjunto. La función borrar va a recibir también una variable, va a regresar falso o verdadero, por ejemplo, ese conjunto, si yo quisiera borrar el 5 no pertenece al conjunto y entonces me regresaría falso. Y en el caso de que sí esté, si yo le doy borrar 2,
lo tendría que quitar del arreglo o que ya no sea significativo y decrementar cardinalidad. Para quitar el elemento del arreglo, si yo quisiera borrar, por ejemplo, el 7, hay dos opciones. Se pudiera ir recorriendo dato por dato, el 2 ponerlo en la posición, una vez que sé cuál es el número que quiero borrar, recorro los números para irlos sobreescribiendo. Y aquí quedaría el 2 y aquí quedaría el 4. Aquí quedaría el 4 porque no se sobreescribiría, pero al bajar la cardinalidad a 3, únicamente va a estar tomando en cuenta hasta esa posición. A partir de ahí, los valores que tenga en el arreglo no son significativos al conjunto. Otra forma de hacerlo, el problema de hacerlo de esta manera es que si se tiene un conjunto de 1000 elementos, se tendría que recorrer los elementos 1000 veces una vez que se encontró. Otra forma más rápida de hacer el proceso, si nos regresamos a la definición del conjunto, en donde dice que esos son elementos no ordenados, entonces no necesariamente deben de tener siempre este mismo orden. Por lo tanto, si yo quiero borrar el 7, una vez que yo sé dónde está el elemento que yo quiero borrar, puedo sustituirlo por el último elemento, se pone el 4 y se decrementa cardinalidad. El arreglo quedaría 3, 4, 2 y este 4 ya no es significativo al arreglo y se ahorra el proceso de recorrer los números en el arreglo.